Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Para mí es un placer tenerlos de vuelta, sobre todo para seguir hablando de temas relacionados con la genómica y la ciencia. Recuerden que estamos abordando una saga de conferencias relacionados con los trastornos del espectro autista, un conjunto de entidades que habíamos visto que se caracterizaban por alteraciones en el proceso de comunicación, adaptación social, entre otros ítems. Estudiamos algunos enfoques históricos relacionados con la misma, así como el fundamento relacionado con el enfoque multifactorial que presentan estas entidades, porque se deben a factores genéticos. Ya habíamos abordado todo un conjunto de factores genéticos que se encuentran involucrados en estos trastornos, se deben a factores ambientales. Habíamos estudiado todo un conjunto de factores ambientales que pueden incrementar la probabilidad de riesgo de aparición de las mismas y factores epigenéticos como aquellos mecanismos que suelen modular la expresión de los genes, como es la existencia de los llamados microRNA. No olvidar que en el fondo de todos estos elementos interconectados va a existir un desbalance redox, o sea, una desproporción entre los elementos prooxidantes y antioxidantes. Elementos fisiopatológicos muy importantes que nos abre puertas para poder enfocar una terapéutica que mejore la calidad de vida de estos individuos. En el día de hoy vamos a abordar un tema que no aprendí en la escuela de medicina. Tampoco lo aprendí durante la especialidad de genética médica y que considero que debe estar presente en la malla curricular tanto de la carrera de medicina como de la especialidad de genética médica. Para mí es un tema transdisciplinario, toca las puertas de todas las especialidades, está en la fisiopatología de todas las enfermedades sin temor a equivocarme. Y me estoy refiriendo al microbioma intestinal, al tema del microbioma intestinal o microbiota intestinal. Microbioma intestinal que forman parte de las llamadas ciencias ómicas muy interligadas con la medicina genómica personalizada. Entonces, sin más preámbulo, ya comenzamos. Soy el doctor Roberto Lardué Ferrer, genetista clínico, y su canal, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardué Ferrer. Para desarrollar esta temática vamos a guiarnos por el siguiente sumario. En primer lugar, el concepto de microbioma intestinal. En segundo lugar, la importancia del microbioma. Vamos a abordar en tercer lugar el establecimiento del microbioma, los factores que alteran el microbioma, estrategias para establecer un adecuado microbioma, así como la genética y microbioma. Por supuesto, esta videoconferencia, que no es más que la introducción al microbioma intestinal, lo vamos a dividir en dos, dada su extensión. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué en el medio de esta saga de conferencias yo estoy abordando el microbioma intestinal? Porque nosotros vamos a ver cómo, con el devenir, con el desarrollo tecnológico, sobre todo también en las terapéuticas relacionadas con los trastornos del espectro autista, se ha podido estudiar el microbioma intestinal de los niños que presentan trastornos de espectro autista. Y esto abre, por supuesto, un camino terapéutico importante sobre determinadas estrategias nutricionales que van a garantizar una mejor diversidad y sobre todo un incremento de bacterias benéficas que forman parte de esta microflora intestinal. Es importante tener presente que el microbioma es la comunidad de microorganismos que pueden estar dados por hongos, por bacterias, parásitos, virus, que existen en un ambiente particular. En humanos, el término se utiliza para describir los microorganismos
que viven en los diferentes órganos del cuerpo, como la piel o el tracto gastrointestinal. Estos grupos de microorganismos son dinámicos, cambiando su respuesta a factores ambientales como por ejemplo el ejercicio, la dieta, los medicamentos, el estrés, entre otras exposiciones. ¿Qué importancia tiene el abordaje del microbioma intestinal? Bueno, en primer lugar, garantiza la salud digestiva. Ayuda a descomponer en gran medida los alimentos, absorber nutrientes, producir vitaminas, ayudar a metabolizar las fibras en ácidos grasos de cadena corta, que después en otras conferencias vamos a abordar la importancia que presentan estos ácidos grasos, ya que garantizan la regulación de la respuesta inmune y favorece la síntesis de neurotransmisores que tienen que ver con el desarrollo de la función cerebral. Pero también tiene una función inmunológica. Educa al sistema inmunológico para distinguir entre patógenos dañinos y sustancias inofensivas, lo que reduce la inflamación y los riesgos de autoinmunidad. También tiene una función puesto que protege contra los patógenos. Actúa como barrera, compitiendo con patógenos por espacio y recursos, y produce compuestos antimicrobianos que previenen de muchas infecciones, pero también participa en la salud mental. En la salud mental existe un eje microbioma, intestino, cerebro, y esa bidireccionalidad va a garantizar bien una salud cerebral y al mismo tiempo una salud intestinal. O sea, los microorganismos intestinales se comunican con el cerebro. De hecho, se plantea que el intestino es el segundo cerebro del organismo, influyendo en los estados de ánimo, en la ansiedad, en la función cognitiva, etc. Y también una función muy importante que se reporta en la literatura relacionado con el microbioma intestinal está relacionado precisamente con el metabolismo y la regulación del peso. Regula el metabolismo, influyendo en el equilibrio energético, almacenamiento de la grasa, entre otras funciones. En los últimos años ha devenido un creciente y vertiginoso desarrollo en las investigaciones relacionadas con el microbioma intestinal. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos que explican este creciente interés mundial por el microbioma? En primer lugar, por la investigación científica acelerada. Se están realizando investigaciones científicas, estudios para comprender cómo las comunidades microbianas afectan a la salud y cómo se puede manipular dicha microbiota para prevenir estas enfermedades. También en el desarrollo de nuevas terapias, impulsando el desarrollo, ejemplo, de terapias basadas en los prebióticos, en los probióticos, en los postbióticos, en los simbióticos, que después en otro contacto vamos a abordar cada uno de ellos, en los trasplantes de microbiota fetal para restaurar el equilibrio microbiano. También en la innovación en la nutrición. O sea, hay un enfoque en la alimentación, cómo los nutracéuticos pueden mejorar la salud a través de la modulación del microbioma intestinal. Pero también la microbioma constituye una de las ramas de las llamadas ciencias ómicas. Después nosotros lo vamos a explicar en otra conferencia, que está relacionado con la medicina genómica personalizada. Es decir, ya existen terapias de acuerdo al microbioma intestinal, el análisis del microbioma individual para personalizar tratamientos y la dieta en especial, y también en la conciencia pública. Hay una creciente conciencia entre el público sobre la importancia del microbioma, lo que está cambiando hábitos alimenticios de vida para promover un microbioma saludable. Es importante tener presente que menos del 1% de las bacterias que invaden al organismo son patógenas. El resto, prácticamente el 99%, viven en simbiosis con el ser humano, es decir, con el hospedero. Un individuo, ejemplo, que pese alrededor de unos 70 kilos, tiene medio kilo de microbiota intestinal.
que equivale a millones de células microbianas. Y tenemos un 50% de probabilidad de tener patrones de microbiota parecidos entre todos los seres humanos. Esta cifra varía entre un artículo y otro. Unos autores plantean 50, otros 60, otros 70, pero lo cierto es que nosotros, todos los seres humanos, presentamos un patrón de microbioma intestinal muy similar y que existe otro por ciento que nos hace diferentes, por supuesto, porque existen un conjunto de factores como el alcohol, el café, el tabaquismo, los medicamentos como los antibióticos de amplio espectro, el tipo de parto, el tipo de lactancia, que son factores que pueden modular o que pueden alterar el microbioma intestinal y que hace que sea individualizado para cada ser humano. Entonces, estimados colegas, con esta conferencia, en esta primera parte, hemos abordado algunos elementos introductorios relacionados con el microbioma intestinal. En una próxima frecuencia vamos a abordar otros aspectos que se encuentran en el sumario, cómo se establece la microbiota intestinal, cuáles son los factores que pueden regular o que pueden alterar el microbioma intestinal, cómo nosotros podemos tener un microbioma intestinal saludable, cómo podemos actuar sobre ello, cómo nosotros podemos prevenir enfermedades a partir del microbioma intestinal. Lo cierto es, estimados colegas, que es un tema transdisciplinario e interdisciplinario. Vuelvo y repito, toca las puertas a todas las especialidades. De manera que un especialista, cuando está atendiendo, en este caso, a una persona que presenta una determinada enfermedad, ya sea infecciosa o ya sea una crónica no transmisible, independientemente de la estrategia terapéutica que depende de cada especialidad, también tenemos que mirar hacia el microbioma intestinal. El neurólogo, el pediatra, el oncólogo, el genetista, el ginecobstetra, el cirujano, el gastroenterólogo, todos, el clínico, todos tenemos que tener presente el microbioma intestinal. Y es un hecho que existen herramientas terapéuticas de la perspectiva nutricional, de la perspectiva de la nutrigenética, que permite poder abordar o poder actuar sobre el microbioma intestinal para poder prevenir determinadas enfermedades. Entonces, con esto me despido, no sin antes invitarlos a que puedan disfrutar la segunda parte de esta conferencia. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.